El camino serpenteaba entre árboles densos y colinas desconocidas, con la luz del sol titilando como código Morse en el parabrisas. Allie Harper apretó el volante con fuerza, con la mandíbula apretada mientras su GPS fallaba intermitentemente. Entre el agotamiento y la huida, llegaba a un lugar donde no quería estar, un remoto albergue de montaña que su amiga había reservado sin su consentimiento. Bienvenida a Cedar Vale Retreat, dijo la recepcionista con una sonrisa amable mientras ella entraba en el rústico vestíbulo, arrastrando una elegante maleta negra. El aroma a madera de pino y té de limón flotaba en el aire. Demasiado relajante para su estado de ánimo. Necesito una buena señal de wifi en mi habitación, dijo ella con voz entrecortada. La recepcionista dudó. Bueno, la mayoría de las habitaciones tienen buen acceso, pero estás en la habitación 304. Es una de nuestras zonas tranquilas, sin wifi, sin televisión, sin distracciones. Es el lugar favorito de nuestros huéspedes para un verdadero descanso. Ella la miró fijamente. Estás bromeando. No, pero el salón principal tiene wifi si de verdad lo necesitas, ofreció la mujer amablemente, entregándole la llave antigua. Disfruta del silencio. Ella cogió la llave sin decir nada más y se dio la vuelta. Las escaleras crujieron bajo sus botas al subir. Su habitación, al fondo del pasillo, era sorprendentemente cálida, con una gran ventana que daba a una hilera de abetos y un pequeño escritorio en un rincón. Un olor a leña flotaba en el aire, y la cama estaba cubierta con una suave franela y colchas acolchadas. Debería haber sido un lugar tranquilo. En cambio, ella suspiró mientras sacaba su teléfono, viendo cómo desaparecían las barras de cobertura. Genial. Sin correos, sin reuniones, sin escapatoria, caminó de un lado a otro por la habitación durante unos minutos antes de sacar su portátil. Por si acaso. Sin conexión, claro. Con un gruñido de exasperación, lo arrojó sobre la cama, se sentó en la silla junto a la ventana y se quedó mirando los árboles como si parpadearan y se convirtieran en algo útil. Los minutos se convirtieron en una hora. El silencio era estridente. Ella intentó dibujar, pero su mano se detuvo sobre el papel. Por primera vez en años, no había nada urgente que hacer, nadie la llamaba, ninguna fecha límite le gritaba en el fondo de la mente, y lo odiaba. Al caer la noche, ella se encontró bajando las escaleras, buscando algo que la distrajera. Pasó junto a un grupo de huéspedes que charlaban junto a la chimenea. Sus risas resonaban a través de las vigas de la cabaña. Se giró hacia el tablero de actividades. Un pequeño folleto destacaba con una letra alegre: excursión matutina por el sendero a las 8 de la mañana. Nos vemos junto a la puerta del jardín, con Bianca a cargo. Ella se burló, pensando en cómo haría una excursión, pero algo en el nombre de Bianca, escrito con tinta verde brillante y una hojita dibujada al lado, la acompañó mientras subía las escaleras. Aún no sabía que mañana, a las 8 en punto, todo empezaría a cambiar. Ella estaba de pie en la puerta del jardín, con los brazos cruzados, preguntándose por tercera vez por qué se había levantado de la cama para esto. Una parte de ella esperaba una señal. Ella esperaba que cancelaran la excursión, quizás por la lluvia o por un sendero roto, pero allí estaba, con unas botas de montaña rígidas que apenas recordaba haber empacado y unas gafas de sol demasiado serias para el alegre sol de la montaña. Buenos días, dijo una voz desde adelante. Ella levantó la vista. Una mujer con una chaqueta vaquera desteñida y un pañuelo verde bosque saludaba, con una amplia sonrisa que brillaba sobre su piel bronceada. Debe ser nuestra invitada misteriosa del 304, añadió con picardía. Soy Bianca, ella parpadeó. Bianca parecía encajar en aquel lugar, ojos brillantes, postura relajada, una mochila que parecía tan natural como los árboles que la rodeaban.
irradiaba tranquilidad. Ella, dijo con frialdad, asintiendo brevemente. No esperes que sea demasiado sociable, Bianca rió entre dientes. Ni se me ocurriría, pero espero que disfruten de la vista. Ella miró a su alrededor. Se habían unido algunos otros invitados. 2 mujeres mayores con cortavientos iguales, un hombre tranquilo con binoculares y una adolescente revisando su teléfono. Bianca aplaudió. Muy bien, amigos, el sendero de hoy es moderado. 3 kilómetros hasta Roca Susurrante y de regreso. Iremos despacio y pararemos para tomar fotos o simplemente para respirar. Ella lo siguió a regañadientes mientras el grupo comenzaba a caminar. El sendero serpenteaba entre bosques musgosos, con rayos de sol filtrándose entre las ramas de los árboles y pájaros cantando en lo alto. El aire era diferente allí, más limpio, más suave. Bianca señaló flores silvestres. Preguntó a los visitantes de dónde eran y contó historias sobre la historia del sendero. Ella se quedó atrás, con los brazos cruzados, dejando que el grupo charlara sin ella, pero de vez en cuando se sorprendía escuchando la voz de Bianca, cálida, melodiosa, nunca forzada. A mitad de la caminata, el sendero se empinó. A Ale le dolían las pantorrillas, maldijo en silencio, intentando mantener el ritmo. Justo al llegar a una curva, resbaló en la grava suelta. Tropezó, jadeando. Una mano firme la sujetó del codo. Uy, dijo Bianca, sujetándola. Cuidado, estas curvas sorprenden a la gente. Estoy bien, espetó ella, apartándose, pero respiraba con dificultad y le ardían las mejillas, no solo por el esfuerzo. Bianca no la presionó, retrocedió un paso y le ofreció una botella de agua. La hidratación podría cambiarte la vida. Ella dudó, pero la tomó sin decir palabra. El agua estaba fría y sorprendentemente dulce. ¿Estás bien?, preguntó Bianca en voz baja. Ella la miró. No hago este tipo de cosas. Bianca sonrió. Claro, pero estás aquí, es un comienzo. Llegaron a Roca Susurrante 10 minutos después, un amplio mirador llano con una vista impresionante del valle. Los pinos se extendían interminablemente, interrumpidos solo por el destello del río a lo lejos. El grupo se dispersó para admirar el paisaje. Ella se sentó en un tronco caído, con el corazón aún latiendo con fuerza. Bianca, sentada a pocos metros de distancia, sacó una manzana de su bolso y le ofreció la mitad. Ella negó con la cabeza. Bianca se encogió de hombros y le dio un mordisco. La mayoría de la gente que sube aquí no se da cuenta de lo que lleva hasta que lo deja, dijo ella frunciendo el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tienes la mente pesada, dijo Bianca. No era cruel, y en lugares como este el peso no se toma a la ligera. Ella apartó la mirada, odiaba cómo esas palabras se le asentaban con tanta facilidad. Mientras regresaban por el sendero, Bianca no volvió a intentar hablar, simplemente caminó unos pasos por delante, tarareando una melodía suave. Ella se sorprendió escuchando un poco más de lo que pretendía. Para cuando ella regresó a su habitación, le dolían las piernas en lugares que no sabía que tenían músculos. Se dejó caer en la cama y miró al techo, preguntándose de nuevo por qué no se había quedado en casa. Pero a medida que su respiración se calmaba, tuvo que admitir, solo un poco, que la vista había sido impresionante. Ese silencio en el mirador la había sentido diferente. No estaba acostumbrada a un silencio que no le exigiera nada. Cuando el sol empezó a ocultarse tras los árboles, ella finalmente se incorporó, se puso una sudadera y bajó las escaleras crujientes hacia el salón. La chimenea estaba encendida y una tetera silbaba en un rincón. Se sirvió una infusión, una mezcla relajante con manzanilla y algo floral, y se acomodó en un sillón cerca de las ventanas.
El sonido de pasos la hizo levantar la vista. Bianca estaba cerca, sosteniendo una taza a juego. ¿Te importa si me uno? Ella casi dijo que sí, quería decir que sí, pero algo en la expresión relajada de Bianca la detuvo. Es un país libre, murmuró ella. Bianca sonrió y se sentó frente a ella, con una pierna doblada. ¿Así que sobreviviste a tu primera caminata? Apenas, dijo ella. Me duele de una forma que parece completamente innecesaria. Eso significa que estuviste presente, dijo Bianca, dándole un sorbo a su té. Algo es algo, ella arqueó una ceja. Siempre hablas así, punto. Solo cuando no estoy haciendo chistes de pedos para impresionar a los niños en las excursiones. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de los labios de ella antes de que pudiera contenerla. Bianca lo notó, pero no lo mencionó. En cambio, se recostó y miró el fuego. Trabajaba en Nueva York, dijo tras una pausa, en una oficina de una agencia en un rascacielos. Café pésimo, ruido incesante. Ella parpadeó. ¿En serio? En serio. Me quemé antes de los 30. No recordaba la última vez que me reí de verdad. Así que lo dejé, me mudé aquí con una mochila y una pregunta, y si la paz importara más que el prestigio, ella no dijo nada, dejando las palabras en el aire. No quería hablar de su vida, de sus trasnochadas, de sus plazos, de su apartamento vacío, de cómo el silencio siempre la había sentido como un fracaso. Pero el calor del té, el fuego y la presencia de Bianca la desgarraron por dentro. Suenas como uno de esos libros de autoayuda, dijo ella finalmente, intentando sonar escéptica. De esos con portadas de hojas y palabras como alineación. Bianca se rió. Soy alérgica a esas cosas, pero bueno, acepto el cumplido de las hojas. Ella la miró por encima del borde de su taza. Bianca no era insistente, no llenaba cada silencio con charla. Simplemente existía plena, tranquila, como alguien que no necesitara nada de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió la necesidad de actuar. Se sentaron allí. En silencio, nada incómodo, simplemente tranquilo, el fuego crepitaba de vez en cuando afuera. El viento susurraba entre los árboles, alguien reía en otra habitación. Ella exhaló lentamente y se quedó quieta. Bianca se levantó para irse unos minutos después. Mañana por la noche habrá una caminata para observar las estrellas si estás interesado, dijo. Lo pensaré, respondió ella. Es todo lo que pido, sonrió Bianca de nuevo y se alejó. Ella se quedó mirando el resplandor apagado del fuego, sin saber por qué sentía un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el té. El día siguiente transcurrió en un torbellino de minutos lentos y pensamientos inquietos. Ella pasó la mañana dibujando sin entusiasmo en el escritorio de su habitación, pero nada se le quedó grabado. Las líneas salían rígidas, sin vida. Tiró el cuaderno a un lado y salió a dar un paseo sola, ignorando el tablero de actividades y las sonrisas de los demás huéspedes. Al caer la tarde, las nubes empezaban a acumularse sobre la cresta de la montaña, proyectando largas sombras entre los pinos. La lluvia caía en gotas dispersas, luego con fuerza, tamborileando suavemente en las ventanas de la habitación 304. Ella estaba acurrucada en la cama, con una novela sin abrir a su lado. La tormenta coincidía con su estado de ánimo. No le importaba la lluvia, al menos le daba una razón para no fingir que la estaba disfrutando. Cuando se fue la luz justo después de las 6, soltó una risa silenciosa. Por supuesto. Rebuscó en el cajón de la cómoda hasta que encontró una pequeña linterna proporcionada por el albergue. Su resplandor ámbar iluminaba la habitación con formas suaves e irregulares. Sin nada más que hacer, ella bajó a la zona común.
Los invitados estaban reunidos de nuevo alrededor de la chimenea, algunos jugando a juegos de mesa, otros leyendo a la luz de las velas. Supongo que el universo quiere que desconectes, dijo una voz a sus espaldas. Se giró y vio a Bianca con un manojo de velas y un encendedor largo. Tenía el pelo húmedo por la lluvia, algunos rizos se le escapaban de la trenza en la que intentaba contenerlos. Había un brillo en ella que no tenía nada que ver con la luz de las velas. Aparentemente, dijo ella secamente. Vamos, dijo Bianca, empujándola suavemente con la cadera. Sé dónde están las mejores vistas después de la lluvia. Veremos la luz de la luna entre los árboles mojados. No hay nadie ahí fuera. Está tranquilo, ella dudó. Su instinto le decía que dijera que no, que volviera a su habitación, que se quedara en su caparazón. Pero entonces Bianca sonrió, apenas una pequeña y sincera curva de sus labios, y ella sintió que su resistencia disminuía. Bien, pero si me resbalo y me rompo un tobillo, me llevarás de vuelta. Trato hecho, salieron al fresco aire nocturno. La tormenta ya había pasado, el cielo se despejaba a ratos, las estrellas centelleaban a través del fino velo de nubes. El bosque relucía, las hojas húmedas reflejaban la tenue luz de la luna. Bianca la condujo por un estrecho sendero detrás de la cabaña hasta un banco de madera con vistas a un pequeño claro. Se sentaron juntas. Los únicos sonidos eran el viento entre los árboles y el lejano crujido de las ramas, que aún se sacudían de la tormenta. Solía venir aquí después de los días malos, dijo Bianca, encogiendo las rodillas. Sentía como si la tierra lo limpiara todo, como si no tuviera que cargar con tanto. Ella no respondió. De inmediato, el aire olió a musgo y corteza húmeda. Miró las estrellas y luego a Bianca, que la observaba. No eres lo que esperaba, dijo ella finalmente. Bianca ladeó la cabeza. ¿Una sorpresa inesperada o esta mujer es una loca inesperada? Ella casi sonrió. La primera, creo, se hizo un silencio entre ellas, no incómodo, sino pleno. El hombro de Bianca rozó el de ella al moverse ligeramente, y ninguna se apartó. Sus manos descansaban a centímetros de distancia en el banco. Ella sintió la atracción, suave pero firme. Su corazón latía más rápido, inseguro. Cuando Bianca se giró hacia ella, escrutándola con la mirada, la distancia entre ellas se sintió eléctrica. No quiero incomodarte, dijo Bianca en voz baja. No lo eres, respondió ella, con la voz apenas audible. Una pausa, un respiro, y luego, lentamente, Bianca se acercó lo suficiente como para que ella sintiera su cálido aliento. Sus labios casi se rozaron, pero ella parpadeó, con el corazón latiéndole con fuerza, y se apartó lo justo para romper el instante. Debería volver, balbuceó, levantándose demasiado rápido. Es tarde, Bianca no la detuvo, simplemente asintió con la cabeza, con expresión indescifrable. De acuerdo, dijo en voz baja. Buenas noches, ella se dio la vuelta y regresó por el sendero, con la noche fresca apretándose. Sus pasos eran demasiado fuertes, sus pensamientos, aún más. De vuelta en la habitación 304, se sentó en la cama, con las manos ligeramente temblorosas. No había querido separarse, pero le aterraba lo que pudiera pasar si no lo hacía. Llegó la mañana, envuelta en oro. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes de la habitación 304, rozando la colcha con suaves rayas. Ella parpadeó lentamente para despertarse, desorientada por lo profundamente que había dormido. Sin alarmas, sin teléfono sonando, sin presión, solo silencio. Se incorporó, frotándose la cara. El recuerdo de la noche anterior se le asentó como una piedra en el pecho.
No le había dicho a Bianca que lamentaba haberse separado porque no lo hacía, en realidad no. Pero algo dentro de ella entró en pánico. Ese tipo de cercanía siempre había tenido condiciones, expectativas, y no sabía cómo desear a alguien sin sentir que se perdería en el proceso. Aún así, su mente seguía dando vueltas al rostro de Bianca, a la dulzura de su voz, a su falta de insistencia. Ella se vistió en silencio, cogió su cuaderno de dibujo y bajó al pequeño jardín detrás de la cabaña. Se sentó en un banco cerca de una hilera de romeros y empezó a dibujar. Nada serio, solo formas, texturas, la inclinación de una hoja, la curva de una rama. Su mano se movía con más libertad que en días, una leve risa resonó en el aire. Levantó la vista. Al otro lado del sendero, Bianca estaba arrodillada junto a un grupo de niños, ayudándolos a recoger piedras lisas del borde de un pequeño estanque. Llevaba un sombrero demasiado grande para su cabeza y hablaba con las manos, animada y alegre. Los niños seguían sus movimientos como flores que se vuelven hacia el sol. Ella la observó más tiempo del que pretendía. Finalmente, Bianca la vio y la saludó. Ella asintió vacilante. Más tarde esa tarde, se cruzaron de nuevo cerca de la estación de té. Bianca No mencioné el casi beso. No preguntó por qué ella se había ido tan rápido. Simplemente le sirvió manzanilla a ambas y le acercó una segunda taza. ¿Qué tal tus dibujos?, preguntó Bianca. Ella dio un sorbo. Sorprendentemente decente. Bianca sonrió. Te ves más ligera. Ella la miró y luego bajó la mirada hacia su té. Creo que olvidé lo que se siente al respirar sin mirar el móvil. Ya lo recuerdas, dijo Bianca con suavidad. Eso es algo. Hubo una pausa, cómoda aunque insegura. Te vi antes con los niños, dijo ella. ¿Se te da bien? Bianca se recostó. Son fáciles. Honestos. Dicen lo que quieren decir. Los adultos nos complicamos. Quizá nos dé miedo el precio de la honestidad, murmuró ella, más para sí misma que para nadie. Bianca la miró de verdad, y no de inmediato. Quizás no hablaron mucho más, pero el silencio entre ellas se sentía diferente ahora. No vacío, solo paciente. Esa noche, ella volvió a su cuaderno de bocetos. Pasó páginas de líneas rígidas y estudios arquitectónicos y se detuvo en una en blanco. Lentamente, comenzó a dibujar la curva de una sonrisa, un rostro medio vuelto de perfil, con el cabello al viento. No estaba terminado, ni cerca, pero sabía exactamente quién era. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía ganas de huir de lo que empezaba a sentir. Ella estaba sentada en la mesa de la esquina del café del hotel, con su café sin tocar enfriándose a su lado. Su teléfono por fin había captado señal cuando cruzó el salón esa mañana, y ahora vibraba cada pocos segundos, llamadas perdidas, correos electrónicos, un nuevo mensaje con un asunto que le revolvía el estómago. Propuesta, revisión final del proyecto de Santiago. Lo abrió. Una firma internacional la quería como arquitecta principal de un proyecto de vivienda sostenible de alto perfil en Chile. Llevaba meses preseleccionada. El plazo era ajustado. Las reuniones empezaban la semana siguiente. Era la clase de oportunidad que se suponía que debía aprovechar. Su corazón no dio un vuelco. Miró la pantalla. Luego las montañas al otro lado de la ventana. La niebla aún se aferraba a las copas de los árboles. Bianca había salido con un pequeño grupo de excursionistas al que ella no se había unido. No sabía cómo decirle a Bianca que podría irse esa tarde. La encontró sentada en los escalones cerca del jardín, atándose las botas. Bianca levantó la vista con una suave sonrisa.
Hola, forastera. Ella asintió, sin saber cómo empezar. Recibí un mensaje esta mañana. Trabajo. Bianca hizo una pausa y luego reanudó el nudo de sus cordones. ¿Trabajo importante? La oferta más grande que he recibido en 3 años. Internacional. Me iría en 2 días. Bianca no respondió de inmediato. Se pasó la mano por la trenza y exhaló lentamente. Ya veo. Ella odió lo neutral que sonó. Es por lo que he trabajado, sobre lo que he construido mi nombre. Debería estar emocionada. ¿Pero no lo estás? Ella apartó la mirada. No sé qué soy. Bianca se levantó, sacudiéndose las manos. No tienes que darme explicaciones, ella. ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿Una semana? No es justo, dijo ella con voz tensa. ¿Verdad? Bianca la miró a los ojos. ¿Quieres fingir que no pasó nada, entre nosotras, que no me senté frente a ti bajo las estrellas y sentí como si algo se rompiera? Entré en pánico, admitió ella. Eso es lo que hago, lo mantengo todo bajo control, seguro. ¿Y tú? Se le quebró la voz, me hace sentir que podría caer, como ya lo hice. La expresión de Bianca se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Entonces cáete o no, pero deja de quedarte en medio fingiendo que no estás aterrorizada. Ella se estremeció, no por la dureza de las palabras, porque no lo eran, sino por la precisión con la que la impactaron. No estoy acostumbrada a esto, dijo en voz baja, a que alguien me vea así. No intento verte a ti, dijo Bianca, ahora con más dulzura. Intento verte, pero si no me dejas, no iré tras ella. Ya he perseguido suficiente para toda una vida. El aire entre ellas estaba cargado de cosas no dichas. Ella quiso acercarse a ella, explicarle que no era rechazo, solo miedo, pero en cambio retrocedió. Creo que tengo que hacer la maleta, dijo, casi como una disculpa. Bianca asintió levemente. Ya lo pensé. Ella se dio la vuelta y se alejó, con sus botas crujiendo en el camino de grava. No miró atrás, pero sintió la mirada de Bianca sobre ella, firme, esperando, pero sin aferrarse. De vuelta en la habitación 304, ella metió sus cosas en la maleta con manos temblorosas. Su cuaderno de bocetos cayó al suelo y se abrió por completo, mostrando el dibujo que había empezado, la curva del rostro de Bianca sin terminar. Lo contempló con un nudo en el pecho. Capturó ese momento en el mirador sin querer, la fuerza suave, la calidez de su sonrisa, la forma en que iluminaba incluso el silencio. Se sentó de golpe en la cama, con el cuaderno en el regazo y el teléfono en la mano. La oferta seguía en pie, una simple respuesta, un solo clic, pero la idea de irse era como cerrar una puerta que ni siquiera había tenido la oportunidad de abrir del todo. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de su asistente. Simplemente di que sí. Siempre dices que sí. Ella miró la pantalla, luego la habitación que la rodeaba, el silencio, la quietud, la paz que lamentaba al llegar, ahora la envolvía como algo sagrado, algo que no quería perder. No respondió, en cambio, cogió el bolígrafo del escritorio y acercó su cuaderno de bocetos. Empezó a terminar el dibujo, líneas lentas y deliberadas, no para distraerse, sino para recordar, porque algo en su interior estaba cambiando. No sabía si iría a Santiago, pero sabía que no estaba lista para despedirse de Bianca. Esa noche, ella no pudo dormir. La lluvia había vuelto en suaves oleadas, golpeando la ventana de la habitación 304 como si intentara alcanzarla. Se tumbó sobre las sábanas, con el cuaderno de bocetos abierto a su lado y la mirada fija en el techo.
La maleta seguía a medio hacer. Todo parecía estar esperando, la tormenta, el silencio, incluso su propia respiración. Se incorporó, repentinamente inquieta. Sus ojos se posaron en un trozo de papel doblado metido bajo el cuaderno de bocetos, una nota que no había visto antes. Su nombre estaba escrito en el anverso con una caligrafía inconfundible y ondulante. Las manos de Bianca temblaron al desdoblarlo. Pensé que te habrías ido antes de decir lo que necesitaba decir. Nunca esperé que te quedaras. Solo esperaba que, decidas lo que decidas, sepas esto, no tienes que estar arreglado para ser amado. No tienes que ser valiente para ser abrazado. A veces, las mejores cosas de la vida son las que nunca planeamos. Ella volvió a leer la nota, esta vez más despacio. Las palabras calaron hondo, demasiado hondo. Las sintió en el pecho, tras las costillas, en el espacio que siempre mantenía cerrado. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, silenciosas y sin previo aviso. No estaba acostumbrada a llorar sin vergüenza. Ella se quedó de pie, paseándose descalza por la habitación, con la nota aún en la mano. Su mente lo repasó todo, la luz del fuego, el casi beso, la risa de Bianca resonando en el sendero, la firmeza de su voz cuando dijo, entonces enamórate. Hacía años que no se dejaba enamorar de nada, ni de personas, ni de posibilidades, ni de lugares que la hicieran sentir. Pero Bianca la hacía sentir todo. Ella se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia difuminaba el mundo en suaves sombras. No sabía cómo quería que fuera su vida dentro de 5 años, pero sí sabía cómo ya no era. Oficinas solitarias, noches de insomnio, un corazón tan reservado que olvidaba cómo ser abrazado. Dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo de su sudadera. Luego apagó la lámpara y se acurrucó en la cama, no para escapar, sino para descansar. El mañana llegaría, y por primera vez, ella pensó que tal vez era lo suficientemente valiente para afrontarlo. Ella se levantó antes del amanecer. El mundo exterior seguía envuelto en gris, con esa clase de silencio que te deja sin aliento. Se vistió rápidamente, vaqueros, una sudadera desgastada y húmeda por haber estado demasiado cerca de la ventana durante la noche, y salió al aire fresco de la mañana sin pensarlo 2 veces. El jardín estaba brumoso, el rocío se aferraba a cada brizna de hierba. Un suave silencio lo cubría todo, como si la naturaleza misma estuviera esperando. Y allí estaba, Bianca sentada con las piernas cruzadas bajo el viejo cedro, con la espalda recta, las palmas de las manos apoyadas suavemente sobre las rodillas, los ojos cerrados y el rostro relajado. No parecía alguien esperando, parecía alguien en paz. Ella se detuvo a unos pasos, insegura. Bianca abrió los ojos lentamente, como si hubiera presentido su presencia antes de oír un sonido. No parecía sorprendida, solo con una curiosidad discreta. No estaba segura de que volvieras, dijo en voz baja pero clara. Casi no lo hago. Ella se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, pero no podía dejar las cosas así. Bianca la observó atentamente, sin decir nada. Ella tragó saliva. Tenías razón. Estoy aterrorizada. No sé cómo hacer esto, nada de esto, dejar entrar a alguien, confiar en algo que no tiene un plan. Estoy hecha para el control, los planos, la certeza. Bianca ladeó la cabeza, suavizándose. No necesitas estar segura, solo honesta. Ella la miró, luego a otro lado, luego volvió a mirarla. Se le quebró la voz, pero continuó. Todavía no sé qué significa ni cómo hacerlo funcionar, pero... dudó. No quiero irme sin saber. Que se siente elegir algo solo porque me hace sentir viva. Bianca se levantó lentamente, secándose el rocío de los vaqueros. Dio un paso hacia ella,
tan cerca que el espacio entre ellas se llenó de nuevo de algo eléctrico, pero esta vez Ellie no retrocedió. No escribí esa nota para que te quedaras, dijo Bianca con dulzura. La escribí para que supieras que podías. Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas de nuevo, y esta vez no lo ocultó. Quiero quedarme, no solo aquí contigo. Los dedos de Bianca se extendieron, rozando suavemente la mejilla de Ellie. Su toque era ligero como una pluma, como una pregunta esperando permiso. Ellie respondió con un jadeante «por favor». Sus labios se encontraron suaves, lentos, sin prisa, sin pánico, sin necesidad de correr, solo la calidez de dos personas que habían estado dando vueltas a algo real y finalmente habían entrado en él. Cuando se separaron, Bianca apoyó la frente en la de Ellie. Bienvenida de nuevo. Ellie soltó una risa temblorosa. Será imposible olvidarte. No tienes por qué. Se quedaron allí, en el jardín, mientras los primeros destellos de la mañana se cernían sobre los árboles, la luz se reflejaba en los ojos de Bianca y la niebla se disipaba como una cortina. Por una vez, Ellie no pensaba en correos electrónicos, plazos ni vías de escape. Estaba allí, presente, con los pies en la tierra y contenida, y no quería estar en ningún otro lugar. Los días siguientes transcurrieron como silenciosas revelaciones.